estrés. La comida este estrés que me mama, hijo de puta. No, ni verga, loco.
Quito, güey, que andaba en la mañana. Buenas tardes, estimados estudiantes. Es un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es Juan José Torres Espinosa, soy el docente que se encuentra dictando este diplomado en cuanto a lo que es formación jurídica y ayudantes judiciales. En primer lugar, quisiera saber qué les pareció el deber y quisiera, por favor, que me indiquen un principio fundamental que para ustedes que a ustedes les sirvió mucho para entender el correcto o la correcta administración de justicia. ¿Me pueden ayudar, por favor? Asimismo, vale la pena recalcar que esto puede ayudar respecto a su actuación en clase. También, a manera de incentivo, se podrán entregar puntos a la finalización del, en este caso, de los 2 primeros meses, el primer módulo, en este caso el módulo constitucional. Los escucho, por favor, estimados estudiantes. ¿Qué principio les parece importante en la correcta administración de justicia en el Ecuador, según el deber que ustedes realizaron y que fue entregado el día miércoles de la semana pasada? Melanie López. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Melanie? ¿Cómo está? Le comento, a mí lo que me pareció más importante es la conciencia funcional e institucional, debido a que todos los y las trabajadoras deberán desenvolverse con imparcialidad, tanto en su vida pública como privada, con rectitud, siendo personas íntegras para así tener una imparcialidad judicial. ¿Le pareció importante entonces el principio de independencia y de imparcialidad? Sí. Sí. Respecto a la realización del deber, ¿usted me puede mencionar cuál es la diferencia entre el principio de independencia e imparcialidad? El principio de independencia trataba más de la vida privada de cada servidor público, y el principio de imparcialidad trataba que deberán actuar según principios de transparencia, respeto, diligencia, tanto en sus funciones como en su vida privada. Exactamente. Entonces, el principio de independencia, mediante el principio de independencia, vale la redundancia, mencionamos que el funcionario judicial en este caso debe estar libre de cualquier tipo de circunstancia política o de cualquier tipo de presión. ¿Estoy en lo correcto entonces respecto al principio de independencia? ¿Me confirma, por favor, si es lo correcto? Y respecto al principio de imparcialidad, comentamos que el juez, o en este caso cualquier tipo de funcionario, no debe manejarse según estímulos de familia, según estímulos de ninguna índole ni de amistad. Siempre va a existir una independencia e imparcialidad en la administración de justicia. Y en el caso de que esto no exista, la persona que sea afectada estará libre, obviamente, de poder recusar al juez. ¿Qué significa recusar? Esto se encuentra establecido, así mismo en la normativa ecuatoriana, y determina que en el caso que no existe independencia e imparcialidad, la persona que sea afectada podrá dar una cantidad de dinero, ¿no? Y esta cantidad de dinero ayudará,
como una especie de garantía para poder impulsar este tipo de recusación, ¿no? Lo cual tendrá que ser comprobado, obviamente, en una audiencia, ¿no? Si es un juez de primer nivel, la persona que no se encuentra, en este caso, siendo independiente o imparcial, se interpondrá la recusación ante otro juez de primer nivel, no ante el mismo. Esa es la parte esencial de la recusación. Ahora, quisiera saber cuáles son sus comentarios, estimado Marco, respecto al deber. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo está? Bien, aquí, regresando al feriado. Bueno, uno de los principios que, primero el deber me encantó porque nos hizo, por lo menos yo como estudiante de Derecho, me hizo recordar ciertas cosas y otras fue descubrirlas. Uno de los que recordé fue el principio de inocencia y también donde se encuentra, que se encuentra en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que esta es una de las bases que nos ayuda en todos los procesos. Aparte también pensaría yo que va de la mano con la legítima defensa, ya que como todos somos inocentes, también debemos ser defendidos. Y por ahí se va desencadenando también el debido proceso, ya que pienso yo que esto es una cadena. Todo debe ir bien organizado para que funcione correctamente. Exactamente, claro. Ese mismo principio del hecho de que si una persona no tiene abogado, podrá otorgársele, en este caso, un abogado de oficio, es uno de los principios que veremos a continuación, según el Código, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 4. Ahora, ya retroalimentada la tarea, podremos comenzar con la clase del día de hoy. Como principio fundamental, veremos el debido proceso. ¿A qué se constituye como debido proceso? Es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso oportunidad razonable de ser escuchados en cualquier parte de este tipo de proceso, ¿no? Oportunidad razonable de ser oídos por el tribunal competente, predeterminado por la ley, en virtud de la competencia, ¿no? Independiente e imparcial de la existencia del derecho a la contradicción, es decir, de poder manifestar algo contrario a los alegatos de la contraparte. Obviamente poder impugnar lo que son, por ejemplo, pruebas ilícitas que han sido adoptadas por la contraparte. Esa es algo fundamental en cuanto a lo que es la contradicción, ¿no? Para Jorge Zavala Vaquerizo, el debido proceso es el hecho de que un ciudadano tiene derecho a la iniciación, desarrollo y conclusión de un proceso, en donde se respeten todas las normas garantizadoras existentes. Es decir, el artículo 76 de nuestra Constitución de la República del Ecuador determina un debido proceso para la mayor cantidad de normas, o de materias, mejor dicho, en el Ecuador. Y el artículo 77 será específico de acuerdo al debido proceso penal. Es decir, además de las normas establecidas en el artículo 76, para el debido proceso penal se adoptarán las circunstancias establecidas en el artículo 77. Recordar también que dentro del debido proceso se encuentran principios fundamentales como es el principio de tutela judicial efectiva. Dentro del principio de tutela judicial efectiva se encuentran principios como puede ser el derecho a la acción. Ahora, considero pertinente poder definir lo que es un principio. Es un mandato de optimización en la aplicación de derechos, según Robert Alexis en su teoría de derechos fundamentales, ¿no? Mandatos de optimización en la aplicación de derechos. Esa es la definición que le da Robert Alexis. ¿Qué significa esto? Que los principios son derechos, pero que existirá una jerarquía mayor a los derechos que son comunes, ¿no? Por ejemplo, en nuestra Constitución tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación. Sin embargo, como mandatos de optimización tendremos el principio de no discriminación establecido en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución. Mediante el principio de no discriminación se podrá
se podrán hacer valer los derechos, por ejemplo, de salud, los derechos a la educación. Ya que sabremos que al momento de ir a un colegio, lógicamente no se nos va a discriminar por, en este caso, ser de diferente raza, por tener un pasado judicial, entre otras circunstancias. Esa es la idea. La idea de los principios es hacer valer otros derechos, ¿no? Ahora, continuaremos con los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente a los principios, ¿no? El segundo principio del artículo 4 es la aplicación directa de la Constitución, el cual también se encuentra establecido, obviamente, en nuestra Constitución, ¿no? Al ser el Ecuador un Estado garantista y al tener a la Constitución en la cúspide de la pirámide de Kelsen, tal cual la expliqué en la primera clase, no existirán peros a su aplicación por parte de los administradores de justicia, por parte de funcionarios públicos y judiciales. Esta aplicación directa también se aplicará a los tratados internacionales de derechos humanos cuando amplíen derechos plasmados en la Constitución de la República del Ecuador. Tal cual lo comentamos en la primera clase, cuando exista ampliación de derechos, se entenderá que no se aplicará de la misma manera o de una manera común lo que es la pirámide de Kelsen, sino la norma que amplíe más derechos. Si amplía más derechos con la Constitución, se le aplicará, ¿no? Como tercer principio se encuentra la gratuidad de la justicia constitucional, mediante la cual el Estado debe asegurar que todas las personas, todos los ciudadanos, sin importar su nivel social o recursos económicos, puedan acceder a la justicia por medio del derecho de la acción, ¿no? O principio de acceso a la justicia, sin ningún tipo de costo, y asimismo la asignación de un defensor público en el caso de que no cuente con los medios económicos para tener o para contratar un defensor privado, ¿no? En ningún caso se podrá denegar justicia, en ningún momento se podrá denegar justicia, ni los funcionarios públicos ni judiciales podrán solicitar ningún tipo de dádivas, ni sobornos, ni ayudas de ninguna índole, bajo riesgo de ser denunciado bajo el tipo penal establecido en el artículo 281 del Código vigente de concusión, ¿no? Estos son los primeros principios. Proseguiremos entonces con el inicio por demanda de parte, el principio de inicio por demanda de parte. ¿Qué significa esto? Significa que el juez no puede iniciar de oficio el proceso, no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no hayan sido aportados por las partes, ¿no? Recordemos que es un tercero imparcial, es un tercero neutro únicamente el juez, ¿no? El juez no puede condenar a más de lo que ha sido solicitado por las partes en la demanda. Lógicamente existen excepciones, como es la prueba nueva, en la cual se pueden anexar pruebas en lo posterior, refiriéndonos, por ejemplo, a un caso de despido ineficaz de una mujer embarazada, ¿no? Obviamente, mientras la mujer esté embarazada, será imposible anexar a la demanda el certificado de nacido vivo. Sin embargo, posterior a su nacimiento, y en el caso de que no se haya realizado la audiencia, se podrá anexar como prueba nueva a la demanda, ¿no? Esto se encuentra establecido en el artículo 166 del COGEP, el artículo de prueba nueva. Ahora, vale la pena recalcar que el inicio por demanda de parte también tiene una estrecha relación con el principio dispositivo y de aportación de parte, ya que se confía que las partes estimularán a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Mediante comprobación de hechos y pruebas y una defensa técnica de calidad. Ok, Melanie López se encuentra alzando la mano. Sí, ¿cómo está, Melanie? Sí, se cortó, no le pude escuchar. ¿Cuál es el nombre de este principio? Disculpe. Ya. No sé de dónde se quedó, ¿en la gratuidad de justicia constitucional o en el inicio por demanda de parte? En inicio por demanda. Inicio por demanda de parte. Sí. De todas maneras, usted puede revisar los principios que estoy manifestando en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Simplemente estoy ampliando lo que determina este artículo. Listo. Entonces proseguimos con
el principio de impulso de oficio. ¿Qué significa el impulso de oficio? Es un deber constitucional del juez impulsar la causa, tal cual lo determina el jurisconsulto Ricardo Vaca. ¿Qué determina este jurisconsulto? El desarrollo de un proceso implica una progresión de lo imperfecto de la mejor manera posible, refiriéndonos que en muchas ocasiones existen abogados que no conocen del derecho o existen abogados que les falta pulirse en cuanto a derechos y en cuanto a normas. El juez, adoptando esas imperfecciones, que vendrán por parte, valga la redundancia, por parte de las partes, el juez podrá corregirlas. Todo esto con el fin de proseguir la causa hasta llegar a la audiencia, ¿no? En palabras simples, cuando alguien ejerce el derecho a la acción e interponga una demanda, el juez, a pesar de que el principio dispositivo no sea ejercido de manera idónea por las partes, proseguirá con el proceso hasta la audiencia de oficio. Hasta la audiencia, perdón. Lo hará de una manera de oficio, es decir, sin necesidad de impulso de las partes. Como siguiente principio tenemos el principio de dirección del proceso, que determina, por medio de este principio, el juez podrá intervenir, solicitar, o podrá solicitar asimismo aclaraciones, todas las acciones que conduzcan a resolver la litis, ¿no? Refiriéndose o comparando al proceso como un campo nublado al momento de iniciar. Conforme va avanzando el proceso y conforme vaya solicitando aclaraciones el juez poco a poco intenta encontrar el faro de luz en aquel campo nublado. Esa es la idea o la analogía en cuanto al principio de dirección del proceso. Como séptimo principio tenemos el de formalidad condicionada. ¿Qué determina este principio? Es mediante el cual el juez adecuará formalidades teniendo en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución. Este principio doctrinario se encuentra establecido en el artículo 169 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. En su última aseveración, este principio doctrinario afirma, no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, ¿no? Esa es la formalidad condicionada, o la frase que resume la formalidad condicionada. En el caso de que no se aplique esta disposición constitucional, la parte afectada podrá recusar al juez, tal cual lo establece el COGEP desde el artículo 22 al artículo 29 de este cuerpo jurídico, específicamente en su numeral 5. Ese fue entonces el principio de formalidad condicionada. Tenemos el siguiente principio, lo que es el principio de doble instancia, ¿no? Tiene estrecha relación con la impugnación, este principio de doble instancia. ¿Qué es la impugnación según Cabanelas? Es el acto de combatir, de contradecir o refutar una acción judicial, ¿no? Cualquiera que sea su índole, ya sea testimonial, ya sea documental, ya sea pericial, o por supuesto una sentencia ejecutoriada, que es la base del principio de doble instancia. Este principio funge como una revisión del acto procesal impugnado, en este caso de la sentencia, por un órgano jurisdiccional superior, es decir, de segunda instancia, lo que en Ecuador conocemos como Corte Provincial, a fin de buscar una revocación o renovación de la decisión tomada por la anterior instancia, por, en este caso, los jueces de primer nivel, creando así una desconcentración de criterios entre los jueces de la función judicial. Proseguimos con el siguiente principio, el cual es el principio de motivación. ¿Qué determina el principio de motivación? La motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada decisión o conclusión jurídica. Eso definimos lo que es la motivación. Por lo cual podemos manifestar que la motivación es un juicio lógico en el que se compenetran los fundamentos de hecho y de derecho. Y el juez, al momento de sentenciar, debe compenetrar los hechos con
con la norma jurídica, no únicamente copiar y pegar sentencias, que en muchos casos sucede esta circunstancia. Sin embargo, tal como lo manifestamos, el principio de motivación es que el juez compenetre ambas ideas, fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Lo debe exponer esto a las partes procesales y a la sociedad en general, ¿no?, respecto a su fundamentación para llegar a la sentencia. Como décimo principio está el de comprensión efectiva, principio que le corresponde directamente a los jueces, que le corresponde a los secretarios, que le corresponde a los ayudantes judiciales, que vienen a ser, en este caso, los secretarios de los secretarios, ¿no? ¿Qué consiste? Consiste este principio en que la ciudadanía en general puede entender las providencias, puede entender las sentencias judiciales, que se muestran obviamente en el sistema SACHE, el cual es apto para cualquier persona únicamente con acceso a Internet, ¿no? Podrán entenderlo leyendo el sistema SACHE sin ninguna clase de esfuerzo, otorgando al lector todas las armas necesarias, es decir, los artículos citados, para poder entender la misma por medio de un lenguaje sencillo, ¿no? O tomando las palabras del artículo 4, numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética. Esto es lo que determina el numeral 10 que acabo de manifestar y es la parte más importante de este principio, ¿no? Forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética. Esa es la idea, ¿no? Otro principio de vital importancia es el de economía procesal. ¿Qué significa economía procesal? Significa el ahorro de tiempo, evitando dilaciones innecesarias en el proceso, buscando el alcance de la justicia en un tiempo prudente, ¿no? En un tiempo prudente, y este principio se encuentra conformado por subprincipios. Estos subprincipios son tres, ¿no? El primero de ellos es la concentración. ¿Qué determina la concentración? Que la mayor cantidad de cuestiones debatidas deberán realizarse en el menor número de actuaciones. Es así que pongo como ejemplo un caso que yo tuve respecto a curaduría de segundas nupcias, ¿no? Respecto a esto, obviamente había un caso por la madre y un caso por el padre, referente a la curaduría de segundas nupcias, ya que ambos tenían hijos. Un juez lo manejó de diferente manera. Un juez determinó que, de acuerdo al principio de concentración, la audiencia de parientes y en este caso el juramento del curador se dé todo en una misma audiencia. Sin embargo, el otro juez se encargó de separar en este caso las actuaciones, creando en primer lugar una audiencia de parientes y posteriormente, después de una semana, citándome nuevamente para el juramento y para la audiencia definitiva de curaduría. Entonces, deben los jueces tomar la actitud del primer juez, es decir, concentrar el mayor número de actuaciones, concentrar el mayor número de cuestiones debatidas en el menor número de actuaciones, ¿no? Como segundo principio o subprincipio de la economía procesal tenemos el principio de celeridad. ¿Qué significa el principio de celeridad? El respeto a los plazos y a los términos, e incluso que los funcionarios judiciales puedan realizar las actuaciones judiciales antes de que se cumpla el plazo previsto en las normas ecuatorianas, ¿no? El tiempo tope previsto, antes del tiempo tope previsto. Saneamiento. Respecto al saneamiento, que la omisión de formalidades, podemos manifestar que la omisión de formalidades sean convalidadas por aquella parte que le favorezca. E incluso, si dichas formalidades no son convalidadas, se dé la opción para que las mismas sean subsanadas en lo posterior del proceso. Como doceavo principio tenemos el principio de publicidad, del cual se afirma que la comunidad debe conocer y ser partícipe del manejo de la justicia, por medio, obviamente, del sistema SACHE, ¿no? Y asimismo la ciudadanía podrá juzgar el buen accionar de la misma y denunciar en el caso de que exista o que se asuma la existencia de una irregularidad, ¿no?
¿Por qué es importante? Porque es importante el principio de publicidad para las partes procesales. Porque muchas veces se cambia de abogado. Entonces, el nuevo abogado debe leer el SACE, guiarse en cuanto a eso, todo lo que determina el SACE, y poder crear una defensa técnica de calidad. Esa es la importancia de la publicidad, ya sea para profesionales del derecho o ya sea para la ciudadanía en general, ¿no? Continuamos entonces con el último principio, que es el principio de iura nobis curia. ¿Qué determina el principio de iura nobis curia? Es la frase que traducida al español, de latín al español, significa el juez conoce el derecho. En cuanto a esto, este principio exime a las partes de especificar solemnidades básicas referentes a la sustanciación del proceso, ¿no? Relacionadas a su consecución, otorgándole únicamente la potestad de añadir fundamentos de hecho y de derecho a las partes, ¿no? De las cuales las partes crean a su favor. Es decir, las partes procesales no le van a indicar al juez cómo manejar un proceso, porque se supone que el juez ya conoce sobre este tema. Asimismo, vale la pena recalcar que los abogados pueden utilizar cualquier tipo de fuente del derecho, ya sea formal, como la ley, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina, teniendo la plena seguridad de que el juez, o presumiéndose de que el juez conoce sobre el tema, lo cual obviamente implica una constante actualización de conocimientos por parte de los servidores públicos judiciales en general, citando a los jueces, citando a los secretarios y citando a los ayudantes judiciales. Eso así, entonces, la clase referente a los principios constitucionales. Coméntenme si existe otro principio que pueda ser valedero para esta clase, que ustedes me puedan manifestar, que es importante según la Administración de Justicia ecuatoriana. Doctor, aquí que yo tengo aquí sale también el principio de subsidiariedad. Subsidiariedad. Cuéntanos qué significa ese principio y dónde lo Dice encontramos. que aquí mismo en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales dice que se tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la legislación ordinaria, en la medida en que sean compatibles con la naturaleza del control constitucional. Ok, muchas gracias, Wellington. Determina que si una norma no abarca determinados hechos, puede acudirse a otra norma inferior incluso. Entonces se refiere no solamente inferior, sino a otra norma especializada en este caso, ¿no? ¿Alguien más, por favor, que quisiera decirme otro principio importante que no lo haya mencionado en esta clase? Por favor. Sí mencionó todos. Sí. Dentro del debido proceso penal existen más de 10 principios, más de 15 principios. No sé si tenga algún otro principio que haya revisado en el COIP. En sus primeros artículos me parece que se encuentran principios. O en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ayúdenme comentando, por favor, principios establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, que estoy seguro que los encontraron también. Los escucho, por favor. Vale la pena recalcar que esta clase queda grabada. Por tanto, la persona que no responde cuando yo pregunto, bueno, perderá ese incentivo que yo les había comentado para el examen final, ¿no? Por favor, Manuel, coménteme sobre el deber. ¿Qué principio le pareció importante? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿Su apellido, por favor? Freire, Manuel Freire, ok. el principio de celeridad, que corresponde a que se agiliten los tiempos en el proceso. Ok. ¿Tiene algún tipo de definición doctrinaria, Manuel? No, doctor, no he podido por lo que tengo unos problemas con mi papá que está internado, pero sí estoy escuchando la clase y sí he escuchado la verdad del principio de celeridad. Listo, muchas gracias, Manuel, no se preocupe. Disculpe, muchas gracias, doctor. Listo, no se preocupe, Manuel. Por favor, Liced Ibarra, ¿me podría comentar algo sobre el deber?
¿Qué principio le pareció importante? Lisette, no se escucha su audio. Buenas tardes. Disculpe que recién me conecto. La semana pasada no, por cuestiones de que no me habían pagado. No sé si tengo... ¿Me oye? Sí, ahí se la escucho bien. Ahí se la escucho bien. No sé si es mi internet o el suyo, estimada Lisette. Ya. Sí, cuénteme. Creo que es el mío. Lo que pasa es que no me han pagado en el trabajo, entonces no tengo wifi. Estoy conectada a mi teléfono y creo que está malo. Entonces, le estaba diciendo por lo mismo, por lo que no tengo internet. Entonces, disculpe, pero ya estoy tratando de ponerme al día. No se preocupe, no se preocupe. De todas maneras, le agradezco por la predisposición para con esta clase. Ahora, quedan 4 minutos en la plataforma. Quedan 4 minutos en la plataforma. No sé si tenemos un criterio más por parte de Jane Rojas, por favor. Me está alzando la mano, parece. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vi el principio de equidad tributaria. ¿Sí? ¿En dónde la encontró? Dice que todo el sistema tributario debe mirar la capacidad económica de las personas y en razón de esto aplica los tributos cobrando más a los que tienen más y menos a los que tienen menos, es decir, aplicando la equidad. ¿Usted encontró eso en la Ley de Régimen Tributario Interno? Me parece que sí. Ya. Bueno, muchas gracias. Me está alzando la mano Alejandra Rodríguez y Licia Ibarra. Quedan 3 minutos. La escucho, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor y compañeros. Como principios procesales dentro del ámbito penal, puede ser el principio de presunción de inocencia, en donde ninguna persona puede ser considerado culpable mientras no se demuestre lo contrario. Excelente. Presente en el artículo 77, ¿verdad? Debido proceso penal. Listo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Lisette, por favor. Sí, disculpe, como le dije, no estuve conectada la semana pasada. Escuché que esto es un deber en alguna plataforma. No sé si en el grupo de WhatsApp me puedan ayudar a saber cómo ingresar o cómo. Disculpe que pregunte esto en la clase. Es en la plataforma en modo. Sin embargo, estamos pasando con unos problemas con la plataforma. Yo voy a enviarles un deber para el día miércoles, ¿ya? Estamos trabajando con clases asincrónicas, tal cual le manifesté a sus compañeros en las anteriores clases. Entonces, los deberes se realizarán en clase con ustedes, ¿no? En el horario de 11 de la mañana y 5 de la tarde se realizan en clase los deberes, ¿no? Simplemente nos conectaríamos el miércoles y allí le indicaríamos cómo subir a la plataforma, en el caso de que así sea, que ya se haya solucionado el problema, o de lo contrario sería directamente a un correo que yo les he anexado así mismo en los chats pasados a sus compañeros. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Listo, Lisette. Wellington, alzaste la mano. Sí, al respecto del deber, también un principio que me pareció importante, que es la de autonomía administrativa, económica y financiera. Excelente. Que dice que la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. Este principio también está vinculado con el de independencia y permitirá fortalecer materialmente dicha independencia sin injerencia de otros poderes del Estado, a través de dotaciones de recursos económicos, administrativos y financieros, y permitirá que las inversiones en justicia vayan en beneficio de la sociedad y el mejoramiento en el ejercicio y defensa de sus derechos. Gracias, Wellington. Se nos ha acabado el tiempo. De todas maneras, yo les deseo un feliz inicio de semana a cada uno de ustedes. Nos veremos entonces el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien, doctor. Gracias. Hasta el miércoles, muchas gracias. Hasta el miércoles, pase muy bien.
miércoles.